Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Al iniciar esta nueva unidad, estamos ya en unidad número 5, entrando ya a la recta final del proceso educativo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les saludo a través de este medio de comunicación que nos permite estar intercomunicados y obviamente nos permite también desarrollar actividades académicas. Bienvenidos a cada uno de ustedes. En esta ocasión, una vez más, les pido disculpas por situaciones ajenas a mi voluntad. No va a ser posible iniciar actividades directamente con ustedes, solo por esta semana, por esta vez. Tengo dificultades personales, las cuales tengo que solventar. Es por eso que ya se les envía la clase explicada de una forma asincrónica, eso quiere decir, donde ustedes no, lamentablemente, no podemos interactuar con ustedes de forma directa. Iniciamos las actividades. Les informo que ya se encuentra habilitada el foro correspondiente a la unidad 5. Igual las tareas correspondientes de esta semana ya se encuentran habilitadas en su plataforma virtual. Así que sigan revisando, sigan viendo, sigan desarrollando las actividades. Inmediatamente vamos a iniciar el proceso de la clase. Y como es de costumbre, en pantalla ustedes pueden ver el formato para recurso de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 5 correspondiente a gramática. El tema número 1, iniciamos este tema con el presente simple. Es lo que nosotros vamos a ver. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones en relación al desarrollo de la presente actividad. Como es de costumbre, ya saben que el trabajo es individual. Por ende, tiene que ser auténtico, original, no tiene que ser copia de otros compañeros. De detectarse algún tipo de similitudes, obviamente podrán ser sancionados de acuerdo a lo que estipula el Código Orgánico Interno de la institución. Deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 1, para poder desarrollar la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema también consultando en otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Describe la estructura del presente simple afirmativo. Entonces, ahí ustedes qué van a hacer? Van a hacer una descripción de todo cómo está, cuál es la estructura del presente simple, pero en tiempo afirmativo. Lo mismo van a hacer en la siguiente actividad y se describe la estructura del presente simple, pero en el modo interrogativo. La siguiente dice describe la estructura del presente simple, pero en forma negativa. La siguiente actividad dice, enumera 3 reglas de uso del presente simple. Ustedes tienen el material de apoyo algunas, ustedes van a tomar las que más les llame la atención, las que más les guste a ustedes y van a poderlos ubicar en el desarrollo de la contestación de la pregunta número 4. Y por último dice, de acuerdo a las reglas de uso del presente simple, escribe 3 oraciones. Esas 3 oraciones obviamente tienen que ser en inglés, español, para que obviamente saber qué es lo que están, ustedes mismos puedan identificar qué es lo que están transcribiendo, qué es lo que están haciendo. Entonces, esas son las actividades que ustedes tienen en el desarrollo de la presente semana. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, de ser necesario, de acuerdo a la estructura de la tarea. Otra situación importante, el cumplimiento del rotulado de la hoja es obligatorio, así que por favor cumplan con lo tal y como se les solicita en el rotulado. En su documento ahí tienen toda la información pertinente que ustedes tienen que desarrollar en su hoja de trabajo previo al desarrollo de la tarea. Tienen las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen ya los espacios para la presentación de estas últimas actividades correspondientes ya para dar por terminado este periodo académico. Tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 5 con el tema presente simple de la semana 1 de fecha 19 de junio del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 19, la fecha límite de entrega es el 31 de julio, la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de agosto del 2023, así que sigan presentando a tiempo todas sus actividades. Por favor, igualense, si es que tienen tareas atrasadas, si es que tienen alguna actividad, traten de igualarse porque entramos ya a la recta final. Una vez que se cumpla este último periodo, ustedes ya no pueden enviar ninguna otra actividad a la plataforma, se cierra automáticamente. Así que por favor, sigan presentando, sigan desarrollando a tiempo todas sus actividades. A continuación, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades en relación al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual.
Y vamos a ir analizando las diferentes reglas en cuanto a la utilización del present simple o simple present, el presente simple en inglés. Estamos en la Unit 5, unidad número 5, y vamos a ver las claves para utilizar el presente simple. Es clave, establezcamos algunas condiciones claves para que se pueda utilizar y expresar correctamente con el presente simple. Dicho de otra manera, ¿cuándo debemos utilizar el presente simple? Aquí tenemos varias reglas gramaticales en cuanto a la utilización del presente simple. La primera dice que se puede utilizar el presente simple cuando quieres comunicar estados o acciones permanentes. Eso quiere decir que son siempre van a estar así y obviamente no nunca van a cambiar. Entonces ahí prácticamente se explica esta determinación de la primera regla. Se utiliza el presente simple cuando quieres comunicar estados o acciones permanentes. For example, aquí tenemos un ejemplo. The Earth is the third planet from the sun. La Tierra, the Earth is the third, es el tercer planeta from, en relación del Sol. Eso es lo que está indicando. Entonces ya sabemos, no va a cambiar la órbita del planeta Tierra. Nosotros nos encontramos en la tercera órbita en relación al Sol, eso no va a cambiar nunca. Entonces es un estado permanente, no va a cambiar. Otra de las reglas para utilizar el presente simple dice al manifestar estados o situaciones que son rutinarias o acciones que tienen periodicidad. Eso quiere decir que son cíclicas, que se van repitiendo periódicamente. Por ejemplo, aquí tenemos everything year is a decade. Dice siempre, perdón, tenemos every 10. Ya, listo, continuamos. Entonces habíamos dicho en relación a la segunda regla gramatical, al manifestar estados o situaciones que son rutinarias o acciones que tienen periodicidad. Every 10 years is a decade. Every dice cada, 10 years, años, son, is, a, una, década. Entonces, cada 10 años es una década. Dice, every 10 years is a decade. Entonces ya tenemos una determinación aquí. Eso en relación a la segunda regla gramatical. Vamos a la siguiente para hablar de hábitos, rutinas o hechos que se repiten en lapsos de tiempo determinado. Ahí también se utiliza el presente simple. For example, por ejemplo, I drink coffee every morning. Que dice I drink coffee, tomo café every, cada morning, mañana. I drink coffee every morning. Tomo café cada mañana. Entonces, ese es un hábito. Puede ser un hábito, puede ser una rutina. Algo que se repite cíclicamente en determinados tiempos. Entonces, ahí también tenemos la utilización del present simple, del simple present. Vamos a la rule 4, a la regla número 4. Utilizamos el presente simple cuando das indicaciones, instrucciones y señales. Por ejemplo, tenemos you go down the street to the cinema. Dice baja por las escaleras hasta el cine. La siguiente instrucción dice then you turn right. Luego gira a la derecha, dice. Entonces aquí tenemos la determinación. ¿Qué está dando allí? ¿Qué es lo que dice el presente simple? Cuando das indicaciones, instrucciones y señales. Ahí utilizamos el presente simple. Cuando estamos indicando qué es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, en esta oración dice you go down the street to the cinema. Entonces, ¿qué dice? Que baje por las escaleras hasta el cine. Dice. Then you run right. Luego gira a la derecha. Entonces ahí estamos dando una indicación. Y por último, la quinta regla gramatical en cuanto al uso del presente simple nos indica que se utiliza para transmitir citas, hechos y compromisos que pasarán en un tiempo determinado. Por ejemplo, tomorrow is my birthday. Mañana es mi cumpleaños, dice. Tomorrow. Entonces aquí tenemos la determinación. Entonces tenemos que ver. Entonces ahí estamos determinando cuándo va a ser el cumpleaños, ¿no es cierto? Tomorrow is my birthday. Mañana es mi cumpleaños. En cuanto a tensión y reglamentación al uso de estas reglas gramaticales, ten en cuenta que el presente simple nunca debe ser usado para describir estados, situaciones o acciones que pasarán al instante mismo en que se está hablando. Esto es un error común y el tiempo verbal que debe ser usado en esa situación es el presente continuo que nosotros hemos de ver ya en las siguientes clases.
Vamos a ver a continuación cuál es la estructura del presente simple en la formación de oraciones. Aquí nosotros vamos a ver a continuación las fórmulas en cuanto a la estructuración, las fórmulas en cuanto a la fusión, a la estructura gramatical que debe tener una oración cuando estamos utilizando el presente simple. Veamos con cuidado la estructura básica que se utiliza para la formación de oraciones afirmativas, negativas e interrogativas según este tiempo verbal. En la siguiente tabla vamos a ver cada una de las reglas de las fórmulas para utilizar el presente simple, tanto en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Una oración del presente simple en modo afirmativo debe tener primero un sujeto, vamos a ir coloreando, luego debe sumarse un verbo y luego tiene que tener un complemento. Esa es la regla, esa es la fórmula que debe tener una oración del presente simple en modo afirmativo. Ahora, en modo negativo, de igual manera tiene que tener un sujeto, debe tener en este caso un auxiliar verbal, puede ser el do, puede ser el das, cualquiera de ellos, puede ser, son auxiliares verbales que nos ayudan a la conjugación. El adverbio de negación, en este caso, que es el not, porque estamos negando, tiene que tener más un verbo y tiene que tener un complemento. Esa es la fórmula de una oración negativa. Entonces aquí tenemos, ya sabemos, la afirmación, sujeto, verbo, complemento. En la negativa, una negación, tiene que tener un sujeto, un auxiliar, puede ser en este caso dus o puede ser das, seguido de el adverbio de negación, más un verbo y más un complemento. Y ahora para la interrogación, como saben, como en todo caso, ¿qué es lo que pasa? Simplemente se invierte la posición, en este caso, del auxiliar verbal más del sujeto. En este caso, para la interrogación, el auxiliar verbal, tanto do y dos, pasa a ser primero, el sujeto pasa a ser segundo, luego tiene que contener un verbo, y por último tiene que tener un complemento. Y esos son todas las fórmulas que debe tener una oración para estar correctamente estructurada. Entonces ya sabemos aquí, hemos visto cuáles son las fórmulas tanto para las oraciones afirmativas, las negativas y las oraciones interrogativas. Una vez más vamos a ver las claves para utilizar el presente simple, hacer un pequeño recuento. Vamos a ver, a establecer algunas condiciones claves para que se pueda utilizar el presente simple correctamente dentro de estas actividades. Ya habíamos visto cuando quieres comunicar estados o acciones permanentes. Ya habíamos visto la restauración de Here is the third planet from the sun. La Tierra es el tercer planeta del sistema solar. Al manifestar estados o situaciones que son rutinarias o acciones que tienen periodicidad. Every 10 years is a decade. Cada 10 años es una década. La siguiente para hablar de hábitos, rutinas y hechos que se repiten en lapsos de tiempo determinados. I drink coffee every morning. Tomo café cada mañana. La siguiente, cuando das indicaciones, instrucciones y señales. You go down the street to the cinema. Can you turn right? Entonces aquí tenemos las determinaciones. Está dando unas instrucciones hasta dónde tiene que bajar y qué es lo que tiene que hacer, hacia dónde tiene que ir. Y la última, para transmitir citas, hechos o compromisos que pasarán en un tiempo determinado. Tomorrow is my birthday, mañana es mi cumpleaños. Recordando que dentro de las excepciones, dentro de las atenciones, la nota final, que todas estas oraciones en el presente simple deben transmitir acciones que no se deben cumplir en ese instante, sino que serán desarrolladas en un lapso más adelante, en un tiempo futuro. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado en el momento de utilizar. ¿Cuáles son las estructuras del presente simple? Ya habíamos visto cuál es la estructura de la forma afirmativa. La forma afirmativa tiene sujeto, tiene que sumarse un verbo y tiene que sumarse un complemento. En el auxiliar en la forma negativa del presente simple tiene que tener un sujeto. El auxiliar puede ser do o puede ser das,
perdón, con el adverbio de negación, con el not. Puede ser do not o puede ser does not, cualquiera de ellos. Luego tiene que tener un verbo y luego tener un complemento. Y para la interrogativa tiene que tener el auxiliar verbal igual primero, puede ser do, puede ser does, más un sujeto, más un verbo y más un complemento. ¿Cómo conjugar el presente simple? Saber emplear el presente simple en inglés no es solo conocer su estructura, se debe entender también la forma adecuada para su conjugación correcta de los verbos del presente simple, el tense o sentencias. Vamos a ver la conjugación del presente simple en ejemplos. Aquí tenemos el presente simple con el verbo to drink. To drink que se traduce al español como tomar. Entonces, por ejemplo, tenemos I drink too much coffee. Entonces aquí tenemos la determinación de esta primera oración. Tenemos to drink too much coffee. A ver, pues, ¿qué es lo que dice? I drink too much coffee. Bebo demasiado café. La forma negativa, I do not, si vemos, aquí tenemos de acuerdo a las reglas verbales, que es lo que había dicho. Primero tenemos el sujeto, luego tenemos el auxiliar verbal, en este caso yo tengo do, más el adverbio de negación, luego tengo el verbo, en este caso es drink, too much coffee, que es el complemento. Entonces dice, I do not drink too much coffee. No bebo mucho café. Y la interrogativa se invierte y primero va el auxiliar verbal, luego va el pronombre y luego el verbo, el complemento con el signo de interrogación al final y dice, do I drink too much coffee? ¿Bebes mucho café? Le está haciendo una pregunta. Lo mismo sucede con you drink too much coffee, tú tomas mucho café, está haciendo una afirmación. La negativa dice you do not drink too much coffee, tú no tomas demasiado café. Y en la forma interrogativa simplemente se invierte, el do va primero, dice do you drink too much coffee, dice tomas tú demasiado café, entonces, o mucho café, entonces ahí le está determinando. Lo mismo sucede con la siguiente forma. Recordemos que estamos aquí realizando la conjugación con cada uno de los pronombres personales. Empezamos con I, luego you, ahora tenemos he, posterior she, it, we y they. Esos son los que vamos a ir viendo. Por ejemplo, he drinks too much coffee, él toma mucho café, dice. ¿Cierto? Entonces ahí dice, él toma o él bebe demasiado café o él toma demasiado café. He drinks too much coffee. La siguiente dice, he does not. Tenemos el adverbio de negación y cuando ustedes vean este not ahí, es prácticamente una oración negativa. He does not drink too much coffee. Él no bebe demasiado café. Y si yo quiero hacer una interrogación, una question, primero va el auxiliar verbal. Does he drink too much coffee? Toma demasiado café, entonces obviamente refiriéndose a él, entonces ya saben cómo hacer. Lo mismo sucede con el género femenino cuando hablamos con she, con la forma she drinks too much coffee, es toma demasiado café, pero ese toma demasiado café ya está directamente distinguido hacia quién, hacia el sexo femenino, cuando estamos hablando con una mujer. Dice, she drinks too much coffee. No podemos decir, ella toma demasiado café porque prácticamente estaríamos redundando y la mayoría de las traducciones en el momento de hacer ya directamente la traducción, por ejemplo, de esta oración, la acción ya se sobreentiende que estoy hablando con una mujer y recae directamente sobre el verbo. En este caso, she drinks too much coffee. Simplemente la traducción sería toma o bebe demasiado café, pero ya sabemos que estamos hablando de una persona femenina, de sexo femenino. Cuando yo quiero hacer una negación, simplemente al das en este caso does, y yo le pongo con el adverbio de negación. She does not drink too much coffee. No toma demasiado café. Obviamente ya no le pongo ella, simplemente ya le sobreentiendo de quién estoy hablando. Para hacer la interrogación o la question, does she drink too much coffee? Aquí sí tengo que mencionarle porque ya está en segundo plano el pronombre. Dice, toma ella demasiado café. Y ahí tenemos la interrogación. Recordándoles una vez más que el signo de interrogación en inglés siempre va a ir colocado solamente hasta el final. Tenemos con it obviamente cuando estamos hablando de determinadas cosas, animales, en este caso dice it drink too much coffee. Pues aquí tenemos la determinación también en relación
a esta actividad. Vamos a ver. Nos dice, aquí dice, eat drink too much coffee, bebe demasiado café, está haciendo una afirmación. Cuando yo quiero negar, le pongo una negación, le pongo el adverbio de negación. It does not drink too much coffee. No bebe demasiado café, estoy negando. Para hacer una question, primero yo pongo el does como auxiliar verbal, siempre va a ir primero el auxiliar verbal y se cumple la regla gramatical de acuerdo a las estructuras. Y dice, does it drink too much coffee? ¿Toma demasiado café? Esta es una pregunta. Vamos a la primera persona del plural. Entonces dice, we drink too much coffee. ¿Toman demasiado café? O, perdón, ¿tomamos demasiado café? Entonces ahí estamos haciendo una afirmación. Tomamos demasiado café. Estamos hablando de un grupo. Cuando yo quiero negar, we do not drink too much coffee. Nosotros no tomamos mucho café. Cuando quiero hacer una interrogación, do we drink too much coffee? ¿Tomamos nosotros demasiado café? Y ahí tenemos la determinación. Y por último, la tercera persona del plural. They drink too much coffee. Ellos toman demasiado café o simplemente toman demasiado café o beben demasiado café, pero ya sabemos que nos estamos dirigiendo hacia muchas personas, o sea, hacia ellos. Cuando quiero negar, ya saben que tienen que ponerle, de acuerdo a la estructura, tienen que ponerle el adverbio de negación. They do not drink too much coffee. No toman demasiado café. Ya sabemos que estamos refiriéndonos a ellos. Cuando yo voy a hacer una pregunta, el auxiliar verbal do va primero, para poder estructurar y el pronombre, cualquiera de los pronombres, va en segundo plano. Entonces dice, do they drink too much coffee? Y ahí sí hago una pregunta. Dice, ¿ellos toman demasiado café? Estoy haciendo una pregunta. Y de esa manera se conjuga y nosotros podemos ver, este es un pequeño ejemplo, en cuanto a to drink, del presente simple. Estamos indicando una determinada acción, en este caso tomar. ¿Qué es lo que hacen? Si hacen periódicos, si es rutinario, entonces ahí estamos determinando. El presente simple y la tercera persona. Para entender mejor el presente simple en inglés, veremos 4 reglas para el uso correcto de las dos primeras. Podemos observar cómo el presente simple influye únicamente en la tercera persona, mientras que la tercera y la cuarta regla se afecta directamente a los sujetos y también a las conjugaciones. La primera regla determina lo siguiente. En las oraciones afirmativas del presente simple, a todos los verbos se les adiciona una S al final. Ojo, en las oraciones afirmativas del presente simple, a todos los verbos, solo verbos, se les añade una S al final. No olvides que al encontrarse en oraciones negativas o interrogativas, la S no debe ponerse. En interrogaciones y en negaciones no debe ir la letra S en ese verbo. Entonces aquí prácticamente volvemos a utilizar un poco de las reglas en cuanto a la pluralización de los sustantivos. Cuando los verbos terminan en O, en SH, en CH, en SS, en X y en Z, deben añadirse S al final. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos verbo to go, termina en O. ¿Qué es lo que dice la regla gramatical? Si un verbo termina en O, en SH, en CH, SS, X y Z, en este caso go, ¿termina en qué? Termina en la vocal O, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que añadir ES al final para pluralizar ese verbo. Entonces, la tercera, o transformar en la tercera persona. En este caso sería goes. Si nosotros vemos aquí, a ese go, simplemente yo le añadí ES al final y se transformó en la tercera persona. To go, to goes. To which termina en SH, de acuerdo a la regla gramatical, que es lo que tengo que hacer. A ese which agrego ES al final y se ha acabado todo. Y le transformo en la tercera persona. El primero dice to which. El siguiente dice she wishes. Wishes. Tenemos wishes. Tenemos catch, termina en CH de acuerdo a la regla gramatical, que es lo que tengo que hacer. Para pluralizar este verbo, simplemente añado ES al final y se acaba el lío. Sería to catch, está en primera persona.
Tu catches está en tercera persona. Kiss, ya sabemos que es beso. Kiss termina en SS. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente al final agrego ES nada más y le transformo en tercera persona y digo she kisses. Entonces, to mix termina en X. ¿Qué es lo que hago? Simplemente, de acuerdo a la regla gramatical, añado ES al final. He mixes. Tenemos to with, termina en Z. Ojo, y cuando en determinados verbos que terminan en Z, para poder pluralizarlo, aparte de añadir la ES al final, tenemos que duplicar la última Z, cuando determinados verbos terminan en Z. Entonces, para pluralizarlo, primeramente duplico la Z, le duplico una vez más, y ahí sí le coloco ES al final. Entonces, de esa manera sí quedaría correctamente pluralizado. To wise, she wises. Entonces, aquí tenemos la determinación. Entonces, ¿cómo se transforman de acuerdo a la regla gramatical? Cuando los verbos terminan en O, en SH, CH, SS, X y Z. ¿Qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer para poderlos pluralizar? Simplemente añadimos al final ES para poder pluralizarlos o transformarlos a la tercera persona, excepto los verbos que terminan en Z. Esos hay que duplicar la última letra y aumentar ES al final. Para los verbos finalizados en Y, debes reemplazar esa Y por I y luego poner ES. Y eso vamos a ver la siguiente regla gramatical, cómo se los hace de pluralizar estos verbos. Todos los verbos que terminen en Y o lo que nosotros le conocemos normalmente como Y, se debe eliminar primeramente esa Y por la I y latina y luego aumentar ES al final. Dicho de otras palabras, ustedes tienen que aumentar IES al final. Se elimina la Y y se aumenta IES al final y eso es todo. Por ejemplo, tenemos el verbo to cry, termina en Y, si nosotros podemos ver aquí, tenemos en I. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se elimina esa Y y aumentamos IS al final. Entonces dice, he cries. He cry, he cries. Tenemos transformado a la tercera persona. To spy termina en Y. ¿Qué es lo que hacemos? Eliminamos esa Y y aumentamos IS al final. Y eso es todo. She spies. To spy, she spies. To worry termina en I. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Elimino esa Y y aumento IS al final. Y eso es todo. Entonces ahí tenemos he worries. De esa manera se transforman en esta segunda etapa los verbos que terminan en Y. Vamos a la siguiente estructura. Existe otra excepción para los verbos que terminan en Y. Cuando hay una vocal antes de la Y, debes observar las siguientes condiciones y añadir simplemente una S al final. Si nosotros vemos en la regla anterior, toda toda Y, por decirlo de esa manera, para que comprendan, está precedida de una consonante, en este caso de la R, de la P, igual otra vez de la R, pero la siguiente regla gramatical es una excepción a esta regla, porque hay verbos que terminan en Y, pero que están precedidos de una vocal. Eso quiere decir, antes de la Y existe una vocal. En este caso es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros añadimos una S al final y se ha acabado. Pero ojo, siempre viendo que exista una vocal antes de la Y. Por ejemplo, to pay, nosotros tenemos la A antes de la Y. Entonces, to pay, ¿qué es lo que hacemos para transformarla en la tercera persona? Simplemente añadimos una S al final. She pays. To say, he says. Simplemente añadimos una S al final. To lay, she lays. ¿Por qué? Porque antes de la Y estuvo una vocal presente. Cualquiera de las vocales que estén, esas se les utiliza, se les va a poner simplemente una S al final. Y eso es todo para transformarles a la tercera persona cualquiera de esos verbos. En cuanto a la segunda regla del presente simple, en la tercera persona, does es el auxiliar que se debe usar. Sin embargo, do se usa para la primera y la segunda persona del singular en plural de la siguiente manera. De acuerdo a la regla gramatical y a la utilización de
de los auxiliares verbales, tanto do como das. Esto indicamos que el das se utiliza para los auxiliares tanto con los verbos he, por ejemplo, he does, para she does, y para it does. Ahí tenemos la utilización en oraciones afirmativas. En oraciones negativas ya saben que simplemente tienen que complementar con el adverbio de negación y de esa manera están negando ustedes alguna situación. He does not, she does not y it does not, con la negación. Ahora con las interrogaciones, ese das del auxiliar verbal, el das, pasa a ser primero y los pronombres pasan a ser segundos cuando yo quiero hacer una interrogación. De tal manera que quedaría does he, does she, does it. Y obviamente al final tiene que tener obligatorio el signo de interrogación. Ojo con eso. Cuando estamos haciendo en las oraciones interrogativas, el signo de interrogación solo va hasta el final. La tercera regla en relación al verbo to be es el verbo regular más usado en el inglés, por lo que se recomienda estudiar y aprender todas sus formas de conjugación, que de hecho ya hemos visto en este lapso de tiempo. Las oraciones afirmativas, ya saben, primero va el pronombre, luego el verbo to be. I am, yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, esto es, esto está, referido solo a cosas y animales. Hasta ahí son los que pertenecen al singular. Los que pertenecen al plural, tenemos we are, nosotros somos, nosotros estamos. Falta la otra forma del you are, que ya se sobreentiende, que es ustedes están, ustedes son, ustedes están, y they are, ellos son, ellos están. Esas son todas las formas en relación a las oraciones afirmativas cuando se utiliza el verbo to be. Eso es todo, ya saben. Los auxiliares verbales del verbo to be son tres: am, are, is. Los tres significan ser o estar. Yo soy o yo estoy. En cuanto a las oraciones negativas, facilito el pronombre más el verbo to be. En este caso, el verbo to be va a ir acompañado de ¿qué? Del adverbio de negación. En este caso tenemos I am not, yo no soy, yo no estoy. You are not, tú no eres, tú no estás. He is not, él no es, él no está. She is not, ella no es, ella no está. It is not, esto no es, esto no está. We are not, nosotros no somos, nosotros no estamos. They are not, ellos no son, ellos no están. Cuando estamos hablando de una negación, siempre va acompañado del adverbio de negación. Y en oraciones interrogativas, mucho más fácil. ¿Qué es lo que hace? Simplemente se invierte el auxiliar verbal del verbo to be, que es am, are, is, va primero y luego va cualquiera de los sujetos más el signo de interrogación. Obviamente tiene que estar un complemento ahí. En este caso, los pronombres o el sujeto va en segundo plano. Entonces, de tal manera que va am I, signo de interrogación, are you, signo de interrogación, is he, signo de interrogación, is she, is it, are we y are they. Esto en las formas que nosotros ya hemos venido viendo y repetimos una vez más todas las formas del verbo to be, tanto afirmativa, negativa, interrogativa del presente simple. Vamos a ver en cuanto a la regla número 4, para usar el presente simple con el modal verbs o con los verbos modales, tanto puede ser como can, must y may, debes tener en cuenta que existen dos excepciones. Nunca debes agregar ese ni es a estas actividades. Aquí tenemos la forma incorrecta y la forma correcta. Vamos a ver identificando cuáles son. Por ejemplo, tenemos your dog can't play in the place. Y lo correcto sería you dog can play in the place. ¿Por qué no podemos poner cans? Porque estos verbos, en este caso es poder, can, no deben tener una S. Esos no se pluralizan. No se ponen ni S ni ES, nada de eso va. Lo mismo tenemos la forma incorrecta con must. Tenemos he must be back by Tuesday. Entonces aquí tenemos must con una S al final y por lo tanto está mal utilizado. No se puede pluralizar este tipo de verbos modales. Y lo correcto sería he must be back by Tuesday. Eso sería lo correcto. La siguiente con el siguiente verbo modal may dice she mays. Este mays está incorrecto porque lleva una S al final.
Y de acuerdo a las reglas gramaticales, no se pueden pluralizar los verbos modales ni con S ni con ES. Por lo tanto, está mal escrito. Y lo correcto sería, she may pass the IELTS test. Eso es todo lo que tienen que hacer. Al usar el presente simple en oraciones de negación e interrogación, los verbos modales jamás deben tener auxiliares, tanto do como das. Por ejemplo, una vez más, el uso del presente simple en oraciones de negación e interrogación, los verbos modales jamás deben tener el auxiliar do y das. Por ejemplo, la forma negativo y la forma interrogativo. Your dog cannot play in the pace. O en interrogación, ya saben, primero va el primero, en este caso la forma modal. Can you dog pay in this space? Entonces está haciendo una pregunta. La siguiente es la forma de negación. He must not. Tenemos con el adverbio de negación todos estos. Be back by Tuesday. La interrogación, must they be back by Tuesday? Y la última, she may to not pass the IELTS test. Y la forma interrogativa, la forma, el verbo modal va primero, may she pass the IELTS test. Entonces ahí tenemos cómo se van estructurando tanto el negativo interrogativo también con los modal verbs, con los verbos modales. Entonces aquí tenemos una serie de acciones, una serie de oraciones, las cuales nos van a servir también para estructurar todo este tipo de verbos, todo este tipo de oraciones, en los cuales nosotros vayamos a interactuar con el presente simple, ya sea con verbos modales, ya sea con el verbo to be en pasado, presente y futuro, y las reglas gramaticales para transformar los verbos de primera persona a tercera persona. Cómo se van estructurando en cada una de sus conjugaciones, ya puede ser en presente, puede ser en afirmativo, en interrogativo o puede ser en negativo. Cualquiera de ellos, estas tres formas nosotros hemos ido viendo cómo estructurar cada una de estas actividades. En función de todos estos temas que se les ha explicado, las fórmulas de las oraciones, igual tienen ustedes aquí, es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Una tarea bastante facilita, queda ya explicada, queda ya determinada en función de todas las actividades que ustedes tienen que hacer. De esta manera llegamos ya a la parte final. Me despido de todos ustedes, que tengan una feliz inicio de semana. Me despido y nos estaremos viendo hasta nuestra próxima clase.